A continuación, Ecuador-Italia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana presentan su programa Ecuador-Italia, un programa enfocado en la realidad de estos países hermanos, así como sus negocios, intercambios comerciales, turismo, gastronomía e industria, con la conducción de José Luis Iturralde. Ecuador-Italia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a un programa más de Ecuador-Italia. Este es un programa que sale con mucha potencia desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo, hacia todo el mundo. A través de Telesucesos, un programa donde nos basamos en la relación de Ecuador-Italia, estos dos países hermanos, a través de la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana, más conocida en Ecuador y en Italia como la CIBEI. Entrevistamos a nuestros socios, a nuestros amigos, al Sistema Italia, a todos los que tienen que ver con el tema de diplomacia, tanto Ecuador en Italia como Italia en Ecuador. El día de hoy me complace presentar a Francisco Aycart. Francisco está vía telemática, trabajando, comunicándose con nosotros, y él representa a una institución emblemática como es la Sociedad Dante Alighieri en la ciudad de Guayaquil. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis, gracias por su invitación, y un saludo desde la distancia con todos los que están en este momento unidos a este prestigioso panel. Gracias, Francisco. Francesco realmente, ¿no? Francesco, sí. Háblanos un poco, Francesco, ¿tienes tu sangre italiana? Bueno, sí, definitivamente mis bisabuelos vinieron desde Italia y ellos pusieron uno de los primeros pastificios en la ciudad de Guayaquil. Se llamaba el pastificio Adriático. Ellos vivían junto a mis bisabuelos por parte de padre, los señores Aycart. Pues yo soy por el lado Vincenzini, es que llevo la vena italiana. Y pues hubo mucha familiaridad entre la familia Vincenzini y la familia Aycart. Pues mi abuelita se enamoró de mi abuelito y de ahí salimos nosotros. Él fue pues mi bisabuelo por parte de padre, fue un gran ganadero, y en el caso de la parte italiana, pues como te digo, fue uno de los primeros pastificios, el pastificio Adriático, insisto, o recalco el nombre, pues fue uno de los primeros pastificios que se vino también pues con el arte italiano y llegó a ser pues un producto muy preciado a nivel de la ciudad de Guayaquil. Bueno, Italia es famoso, entre tantas y tantas diversas cosas, justamente por este tipo de productos. El detalle, el pastificio italiano es percibido como algo, es casi una denominación de origen. Hablábamos la semana pasada con el doctor Juan Carlos Casinelli, justamente fundador de esta cámara, sobre la llegada de los italianos a Guayaquil. El hecho de ser puerto, la cercanía del Canal de Panamá, abrió las puertas, pero también era una ciudad que brindaba muchas opciones de negocios a un gran número de italianos que venían algunos de paso y se quedaron, y otros venían ya a erradicarse, ¿no? Es así como Guayaquil, y tú lo sabes mejor que yo, es una cuna de descendientes de italianos muy amplio, tantos apellidos importantes de la industria, en la banca, el comercio, en la política, en los negocios, que son ya apellidos que a veces uno los pronuncia ya en el español, pero son apellidos italianos que hicieron fuerte. ¿Qué es justamente lo que ha logrado que la Sociedad Dante Alighieri, esta institución que es como para Francia, ¿cómo se llama? Siempre me olvido ¿Alianza Francesa? La Alianza Francesa, discúlpame, gracias. Lo que es la Alianza Francesa para Francia es la Dante Alighieri para Ecuador. En Quito hay una institución Dante Alighieri, muy bien manejada por Fabio Fusi, y en Guayaquil por Francesco. Cuéntanos cómo está la institución, cómo avanza, cómo están los estudios. ¿Hay mucho interés por el italiano?
A ver, un puntito más, José Luis, te faltó Cuenca. Cuenca también tiene. Perdóname, cómo no, Cuenca tiene su Dante Alighieri. Su sede de Dante Alighieri. Nosotros somos la segunda porque primero fue en Quito, luego pues nos desarrollamos nosotros a partir del año 2006. De hecho, pues el año pasado, cuando ya teníamos un poco más de 15 años, algunas instituciones nos dieron un reconocimiento por nuestra trayectoria, así lo fue pues la Asamblea Nacional, fue el municipio de Guayaquil, el Consejo Provincial de Guayas, incluso pues la señora embajadora tuvo la bondad pues también de reconocer nuestro trabajo. Pero en definitiva pues lo que tú hablas, José Luis, es muy cierto, la historia italiana, por lo menos en nuestra ciudad de Guayaquil, ha sido riquísima y muy fructífera. Quizás uno de los ámbitos que no mencionaste, y yo creo que es uno de los más importantes, es la arquitectura. Claro, en lo que sí corresponde pues a la arquitectura, pues uno de los cementerios más hermosos de Sudamérica fue prácticamente desarrollado por artistas italianos, en donde tú ves pues lamentablemente es en el cementerio donde nosotros concluimos nuestros días, pero es conocido, declarado como un cementerio insigne. O sea, se lo reconoce como un museo por la belleza de la arquitectura, más que todo no tanto de la arquitectura, sino las esculturas que existen dentro del Cementerio General de Guayaquil, pues, y su gran mayoría, yo te diría un 90-95%, fue hecha por maestros de origen italiano. Es conocido y muy famoso, evidentemente, el Cementerio de Guayaquil. Además, muchas obras también insignias como la prefectura, entiendo que también... El municipio. El municipio, importante, el museo, precioso. La cultura italiana dejó marcado mucho el ambiente guayaquileño. Y de hecho, pues no solamente en la parte guayaquileña, sino en todo el país. Claro. Pero a nosotros sí nos impactó bastante, incluso pues en la parte de cultura, en la parte de gastronomía, pues nosotros tenemos mucha influencia italiana, y por el lado de la cultura es donde tratamos nosotros como institución Dante Alighieri pues destacar en algo. La Dante Alighieri es una institución que este año, al 2023, cumple 130 años de fundación a nivel mundial. Dentro de Guayaquil nosotros ya tenemos 17 años, porque en el 2016 nosotros nos constituimos como el comitato de Guayaquil, pues obviamente primero fue el comitato de Quito y luego pues el comitato de Cuenca, pero seguimos esa tradición de esa gran institución a nivel mundial que, como te repito, pues tiene ya 130 años de fundación a nivel mundial. Importante gestión la que hacen. Cuéntame un poco, ¿cómo está la búsqueda de la gente en Guayaquil de aprender este idioma tan maravilloso y tan romántico como es el italiano? José Luis, definitivamente se nos han abierto las puertas, a veces no por cosas buenas. Tú sabes que cuando hay migración, los polos de migración, por lo menos el ecuatoriano, es los Estados Unidos, que es pues un punto un poco complicado llegar, y en el caso de Europa o es España o es Italia. Obviamente pues España por mantener el mismo idioma, y en el caso de Italia pues es una lengua romance, es una lengua muy similar a nuestra lengua madre, que es el español, y pues en ese sentido nosotros tratamos de colaborar. De hecho pues nosotros incluso mantenemos vigente un convenio con el municipio de Guayaquil, en el cual pues regalamos a la ciudadanía 90 becas desde el nivel A1 hasta el nivel B2, incluido el PLIDA, que en ese sentido pues somos el único organismo a nivel nacional que tiene la autorización de la embajada italiana para que, el PLIDA, tenemos la única autorización a nivel mundial. En Ecuador los únicos que podemos dar PLIDA son las 3 Dante Alighieri del país. Interesante. Bueno, es importante comentar a las personas que nos miran a través de Telesucesos que la Dante Alighieri no solamente se encarga de enseñar el idioma italiano, sino promover la cultura italiana. Ellos hacen varias exposiciones de arte, de esculturas, fotografía,
que lo que hacen es justamente de una manera abierta invitar al público que conozca esta maravillosa cultura italiana, Francesco. Definitivamente es así. Tenemos pues la bendición también de que nuestro primer vicepresidente es el doctor Walter Mera, que es el actual rector de la Universidad Católica. Entonces nosotros tenemos o mantenemos ya por casi más de una década un convenio con dicha universidad, y siempre estamos pues, hacemos por lo menos 6 o 7 eventos al año relacionadas a la cultura italiana, en conjunto pues con la parte de lenguas de la Universidad Católica, en la cual, como tú bien indicas, pues invitamos a la ciudadanía para que se apasione un poco más por esta gran lengua, que es una de las más habladas a nivel mundial también. Sin lugar a duda, el italiano es una lengua, como bien decías tú, que se parece mucho a nuestra lengua madre, el español, y podemos entender cuando dos italianos hablan, al menos que sean napolitanos, eso no se les entiende básicamente, pero sí es un tema con una gramática muy particular y es importante. Yo siempre digo, mi sugerencia es apréndanse vocabulario y vayan a la Dante para que consoliden la gramática y lo que sepan de vocabulario y puedan tener un vocabulario fluido. Ahora existe la televisión internacional donde uno puede ver la RAI y ver un poquito más de lo que pasa en Italia y asimilar, porque es cuestión de asimilarle un poco al oído. Es una lengua que tiene una similitud bastante cercana al español. Francesco, cuéntame un poco, ya vamos a Italia, vamos a este país maravilloso, como digo yo, Dios fue muy generoso con Italia, le dio tantas virtudes, le dio una geografía maravillosa, playas, montañas, lagos, una producción agrícola maravillosa, una tierra bendecida y obviamente una historia de la cual todos empezamos, ¿no? Hablamos del Imperio Romano, todo empezó en Roma, una maravilla. ¿Tú has ido a Italia frecuentemente? ¿Has estado en contacto con el país? Le cuento, José Luis, que la última vez que yo fui a Italia, la primera y última, fue cuando yo tenía aproximadamente 9 años. Ya por mis canas y por mi falta de pelo, pues se debe calcular que estoy arriba de los 50. Así que no, esa sí me la debo, tengo que visitar, pero la última, como te digo, la ocasión que fui, era muy pequeño, pero yo todavía tengo recuerdos muy vívidos. O sea, para mí conocer el Vaticano, para mí conocer la Fontana de Trevi, aunque era pequeño, me impactó entrar a los museos, ver las esculturas, saborear de primera fuente lo que mi abuela nos había acostumbrado a saborear todos los domingos, pues fue algo que para mí, aunque ya han pasado más de 4 décadas, pues todavía lo tengo como un recuerdo vivo. Yo recomiendo siempre, cuando me dicen me voy a Italia, yo hago la pregunta, ¿será la primera vez que vas o la segunda vez? Cuando es la primera vez, definitivamente uno tiene que empezar en Roma. Roma, y hay ciudades evidentemente icónicas, como Florencia, que está apenas a 2 horas en tren de Roma. Tienes Verona, que está igualmente a 2 horas, y Venecia, las ciudades icónicas, turísticas. Pero si es una segunda ocasión, yo siempre hablo de esa Italia, de esas perlas escondidas de Italia, ciudades o pueblos más pequeños que tienen mucha historia y que además de todo son muy económicos, tanto el hospedarse como el salir a cenar. Ciudades en el sur, por ejemplo, en la zona de la Puglia, la Basilicata, como Matera. Matera es una ciudad que fue ícono, fue ciudad capital de Europa por la UNESCO en el año 2018, me parece que fue. Una ciudad donde poco se había escuchado, inclusive muchos italianos tampoco la conocen o la han escuchado. La famosa película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, fue filmada en Matera y fue filmada justamente porque el ambiente recreaba esa época de Jesucristo donde poco tuvieron que hacer, ¿no? Donde poco tuvieron que hacer para recrear, o si no, si vamos al norte, ¿no? Cerca de la frontera con Eslovaquia, tenemos unas ciudades, lugares maravillosos, pueblos maravillosos como Mantova, como Padova, justamente la ciudad donde es originaria nuestra querida embajadora, la doctora Caterina Bertolini, a quien le mandamos muchos saludos. Italia es mucho más que pizza, pasta. Italia es agricultura, Italia es industria, Italia es diseño, es maravilloso.
Y la ventaja del italiano, claro, idiomas importantes en el mundo, definitivamente, además del inglés, que es un idioma universal, sí es un idioma importante el francés o el italiano como una tercera lengua. Estábamos hablando con el colegio del South School y la Dante Alighieri en Quito para hacer una vinculación de un tercer idioma en el colegio del South School, donde hay un inglés muy bueno, inglés muy alto, pero ya introducir el italiano como un tercer idioma, no tanto opcional, sino como un tercer idioma para que los chicos salgan hablando este idioma tan lindo, tan romántico como es el italiano. Ahora, háblame un poco, llevas en tu casa, y traído de tus abuelos, tradiciones romanas ahora en tu casa ya con tu familia, tradiciones italianas, perdóname. En definitiva, como te digo, para la mí, comida. La comida que más me gusta, que siempre me ha apasionado, es la comida italiana. ¿Qué te gusta? Particularmente, ¿qué te gusta? Yo prefiero una buena pasta, una buena pizza, o sea, eso siempre me ha gustado. Quizás la familiaridad que nos daba el compartir con mi abuela, con mis tíos, con mis primos, todos los domingos, eso era para nosotros ley. O sea, para nosotros, un domingo que no vayamos a la casa de la nona, pues, claro, tú no te sentías bien. De hecho, pues cuando ya mi abuelita tenía sus años y ya pues esas reuniones, pues esas tertulias que hacíamos todos los domingos, pues fueron decayendo. Mi padre pues trató de hacerlo los sábados y nos reuníamos pues los sábados a veces en la casa de mi papá y el domingo cuando podíamos íbamos donde mi abuelo. Pero yo creo que la cultura está muy sincronizada con o sea, yo creo que ahí llegamos a un sincretismo porque, por ejemplo, la parte familiar no solamente es de Italia, o sea, no solamente ecuatoriana, yo creo que la parte de familiaridad que nos viene de por ahí está arraigada en mucha Sudamérica. Pero yo creo que ese tipo de unión, ese tipo de respeto más que todo a la madre, o sea, yo creo que la cultura italiana es muy matriarcal. Yo creo que ese estilo de vida es el que a mí como familia nos ha marcado. O sea, el respeto más que todo al superior, el consejo que se le pide al superior, ese tipo de cosas, insisto, han influido muchísimo en mi vida y veo lamentablemente que las nuevas generaciones, esas buenas costumbres se van desechando. Sí. Que no deberían ser nunca así, pero lamentablemente las nuevas generaciones están tomando otro camino. Cuando salimos de negocios en Italia, a veces un poco apurados, que digo, tengo una media hora para hacer el lunch, me llama mucho la atención porque el italiano se toma muy a pecho el tema del pranzo. No es una media horita, no son sus 20 minutos, son 2 horas y un poquito más, donde claro, hacen una pausa verdadera. Y estas tradiciones tan fantásticas, por ejemplo, el tema del aperitivo. Nosotros en el Ecuador conocemos el aperitivo como un licor más, sin embargo Italia tiene un porqué. Y hay ciertos licores que son justamente para abrir, preparar el paladar para degustar, ¿no? Luego viene la pasta, perdón, el antipasto, la pasta, en fin, el plato principal y el bajativo, el digestivo. Y lo hacen como es un tema cultural, es un disfrutar de una buena conversación acompañado de lo que llaman el chivo italiano. El chivo es la comida italiana. El Ecuador, y particularmente en Quito, en Guayaquil, hay excelentes restaurantes italianos. Yo creo que la descendencia italiana ha obligado a que los restaurantes italianos, no todos, pero se esmeren y hagan cosas buenas. Tanto en Quito como en Guayaquil hay restaurantes italianos. Yo destaco acá en Quito a La Bríchola, que es también socio nuestro, el restaurante Carmine, espectacular. Boca Lupo es un restaurante nuevo que está en Tumbaco, de comida italiana también, que es socio nuestro. Pero donde uno puede acercarse bastante a lo que es la comida pura italiana, ¿no? A mí, ¿sabes qué plato me gusta mucho? Me gusta mucho los ñoquis. Claro, soy un fanático de los ñoquis. La pasta sencilla, porque a veces hay lugares donde la pasta le hacen con mucha cosa, con muy elaborada. Muy sencilla, pues una buena boloñesa, por ejemplo, ¿no? Ya no está dando ganas de ir a cenar pasta esta tarde. Mi querido Francesco, cuéntanos un poco más cómo puede la gente acceder a la Dante Alighieri a nivel nacional. Bueno, definitivamente, pues en el caso de Guayaquil, nosotros estamos ubicados en Urdesa,
estamos en la calle Tercera de la avenida Urdesa y no casualmente, hicimos pues la Dante Alighieri solicitó que en el callejón, en la peatonal, que es donde nosotros estamos, ponerle el nombre de mi padre posteriormente a su fallecimiento. Mi papá pues fue una persona que también fue en algún momento presidente de la Garibaldi, que es el organismo italiano con más tiempo en el país. De hecho, es el primer club del país que se conformó en el país, creo que también están por los 135 años. Entonces, pues nosotros estamos en la calle Tercera y en el callejón Piero Aycar Vicencini. Ahí estamos nosotros. Ustedes pueden pues acceder a la página web que es danteguayaquil.com. Ahí pues tenemos las actividades que nosotros hacemos, detalles pues de los cursos que nosotros damos. Uno de nuestros puntales bastante fuertes es las traducciones también, porque nosotros somos de los pocos oficiales, y de hecho pues tenemos la autorización y de hecho la embajada italiana nos promueve a nosotros como los oficiales, valga la redundancia. Entonces en ese sentido pues tienen las puertas abiertas, siempre pues cuando hay relación o vienen recomendados el archivier, tenemos nuestros descuentos, pues tenemos ese tipo de alianzas y como le digo pues nosotros lo que tratamos de hacer es el fin por el cual la Dante Alighieri hace más de 30 años se creó, que es difundir más que todo la lengua y la cultura italiana, en nuestro caso pues dentro del país y nosotros específicamente en Guayaquil. Sensacional, Francesco. Me comprometo, me gustaría visitarte en Guayaquil en un mes más o menos, cuando ya tú regreses, conversar y mover actividades en fin de promover la cultura italiana, no solamente en la Dante, Quito, Guayaquil, Cuenca, sino a nivel nacional. Es importante que nos escuchan, el italiano es un idioma maravilloso, requiere no tantas clases para agarrarle el tino, necesitan una pequeña guía y créanme que van a través de la Dante no solamente hablar bonito italiano, sino conocer esta cultura maravillosa que hemos también heredado, porque hemos heredado muchas cosas también de Italia en nuestra zona, gracias a la descendencia maravillosa de italianos en nuestro país. Esto es todo por hoy. Francesco, me despido, te mando un fuerte abrazo. Con ustedes, amigos, me despido. José Luis. Y nos vemos el próximo día, jueves, a través de Ecuador Italia, en Telesucesos, recuerden, en su programa Ecuador Italia. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF y la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana presentaron su programa Ecuador Italia, un programa enfocado en la realidad de estos países hermanos, así como sus negocios, intercambios comerciales, turismo, gastronomía e industria, con la conducción de José Luis Iturralde. Ecuador Italia.